En este vídeo vamos a hacer un recorrido por algunas de las funciones principales del paquete dplyr dentro de la suite del Tidyverse. Se trata de funciones para la manipulación, manejo, filtrado, etcétera de los datos, análogas a las que hemos visto en la parte básica de R, pero que funcionan de manera más eficiente y especialmente bien cuando trabajan juntas, de manera que vamos a tener códigos y flujos de datos bastante eficientes y bastante limpios. Para cargar el dplyr únicamente tenemos que cargar, como siempre, el Tidyverse para tener toda la suite de funciones juntas. El ejemplo que vamos a ir utilizando en este video tutorial lo vamos a obtener del paquete adder que tenéis aquí y que necesitaréis primero instalar y a continuación cargar para tener los datos disponibles. El paquete adder, que tiene una serie de datos de ecología de plantas e insectos, fue compilado por el equipo de Marcelino de la Cruz de la Rey Juan Carlos y es el que nos vamos a valer para este tutorial. Vamos a utilizar los datos en concreto de la tabla defo de defoliación, y que podemos tener en nuestro entorno de trabajo y nos va a aparecer entonces aquí, simplemente ejecutando la función data, entre paréntesis, defo. Si yo entonces cargo esta tabla de datos y veo lo que tengo, se trata, como os decía, de datos de defoliación de dos especies de pino obtenidas en parcelas de Almería, donde tenemos una serie de columnas que son las variables, las coordenadas en formato UTM, la especie que es, el porcentaje de defoliación, una serie de variables topográficas que tenéis aquí, la altura y el área de los pinos, la densidad, y finalmente aquí abajo me aparece también el potencial hídrico. Bueno, las funciones que nosotros vamos a utilizar aquí en este recorrido comportan las principales, que son, por ejemplo, select para seleccionar o conservar o descartar columnas que a mí me interesen, mutate, que es bastante importante y que nos va a permitir hacer cálculos a partir de las variables que tenemos, sustituyendo variables nuevas, rename, para renombrar de manera muy eficiente las columnas que yo tengo, filter, que sería un filtrado, un subsetting de los datos, análogo a la función subset, que ya hemos visto, relocate, que nos permite hacer cambios de orden en las variables también de manera muy rápida y muy eficiente, y finalmente arrange, para ordenar los datos según los valores que tengan en las filas, ordenando esas filas. Una vez que yo ya he visto estos datos que tengo, voy a utilizar primero la función asTable para convertirlo en un formato table de Tidyverse, ¿no? De tal manera que también voy a valerme del pipeline, que ya habíamos visto, para que también os vayáis familiarizando un poquito más. Entonces voy a sustituir el objeto defo por este table, lo voy a volver a pasar por la consola, de tal manera que veo que efectivamente se me han convertido o ha identificado algunas variables como variables factoriales, como por ejemplo la especie, y otras como números enteros o números decimales. Y ya puedo hacer esta demostración. Voy a ir metiendo este objeto defo en este pipeline, de tal manera que voy a ir ejecutando sucesivamente todas estas operaciones hasta llegar al final, de tal manera que puedo ir haciendo esta demostración. La primera que vamos a ver es la función select. A mí en este caso, por la razón que sea, me interesa descartar las columnas de las coordenadas x a y, y esto también lo puedo hacer con la función select. Lo que pasa es que cuando le especifique el vector de variables a través de sus nombres que yo quiero conservar o descartar, le voy a poner un símbolo menos delante, de tal manera que le estoy indicando que esto es lo que tiene que descartar. Si no estuviera este símbolo menos, solo conservaría en el resultado que me va a pasar por la consola las variables x e y, pero haciendo lo contrario, poniéndole el menos delante, me las voy a quitar y efectivamente ya no las tengo. La siguiente función que voy a ejecutar es la función mutate. Mutate me permite generar variables nuevas o sustituir variables que tengo dentro de mi dataset a partir de cálculos que yo haga en ellas. Cálculos o otra serie de transformaciones con las funciones que sea. En este ejemplo me interesa cambiar la función orientación, que está expresada en grados, por algo que sea una variable que me exprese si
esa orientación está más hacia el norte o más hacia el sur. Eso lo voy a hacer a través del coseno de los grados, ¿vale? Pero como la función coseno en R lo que me lee es gradianes, tengo que transformar primero esto en radianes y luego aplicarle el coseno. Y es lo que voy a hacer aquí. Conmutate, con este argumento orientación igual a orientación por pi partido por 180, le estoy diciendo que la nueva variable se va a llamar también orientación, es decir, que la estoy sustituyendo y va a ser equivalente al cálculo de multiplicar por pi estos valores que tengo en esta columna y partirlo por 180. Si yo ejecuto entonces la primera y la segunda función, efectivamente ya me encuentro con que me lo ha transformado en radianes. Voy a seguir sustituyendo entonces la función orientación. Nuevamente con mutate voy a sustituir de nuevo orientación por el coseno de la orientación. Y ya efectivamente tengo aquí orientaciones con valores negativos, son las que están mirando al sur, y con valores positivos. Estas son las parcelas que están mirando al norte. Bueno, voy a seguir entonces metiendo estos resultados en el pipeline y ahora voy a utilizar la función rename. Con rename es muy útil porque yo puedo ir especificando una a una todos los nombres nuevos que quiero. Y lo hago de la siguiente manera. Primero, DBH. Quiero cambiar el nombre área basimétrica por el nombre DBH, por la razón que sea. Entonces, fijaos, y esto es importante, que primero tenéis que especificar el nombre nuevo, el nombre de destino, y después el nombre antiguo. La función, el nombre height lo atribuyo a la columna en el orden 4, altura media. Esto os lo indico así para demostraros que también podemos utilizar el índice del orden de la columna y R va a ser capaz, a través de esta función, de saber que me estoy refiriendo a altura media. Lo mismo con el nombre densidad de pinos, que es la número 5. De esta manera pues tecleo menos código, pero tiene la contrapartida de que es peligroso, porque si yo tengo alguna serie de manipulaciones previas que están cambiando, alterando el orden de las columnas que yo tenía aquí, este 5 ya no es válido. Finalmente, la variable potencial hídrico le estoy diciendo que se llame phi. Vamos a ver si esto me funciona. Efectivamente, ya tengo DBH, ya tengo height, ya tengo density y ya tengo phi, donde antes tenía altura, tenía densidad, etcétera, etcétera. La siguiente función que voy a utilizar es filter. Esta es exactamente igual que subset, ¿vale? En el R básico, de tal manera que no hay una diferencia significativa en cuanto al uso de la sintaxis y de la escritura del código. Simplemente mencionar que filter es mucho más eficiente cuando tenemos una cantidad de datos ingente, muy masiva, donde la computación, el peso computacional empieza a contar. Filter en este caso va a ser un poquito más eficiente, pero más allá de eso no hay mucha diferencia, y especialmente en lo operativo a lo que es la sintaxis. Yo aquí simplemente le estoy diciendo que se quede con los datos donde la columna especie sea igual a Pinus nigra. Ejecuto esto y efectivamente aquí antes había un dato de Pinus silvestris que ya no tengo. Y además únicamente ya me quedan 35 filas, antes tenía 76. Voy a hacer otra demostración con mutate. Lo que pasa es que en este caso os voy a demostrar tres cosas más. En primer lugar, le estoy diciendo que el nombre de la variable va a ser, de la nueva variable va a ser índice. No estoy sustituyendo una variable por otra especificando el mismo nombre. Estoy dando un nombre nuevo y al dar un nombre nuevo lo que estoy es creando una columna nueva. Y además voy a demostraros dos argumentos más. El primero es el argumento before y el segundo es el argumento .keep. Siempre con un punto delante, pues por políticas de trabajo del tidyverse, ¿vale? Le han nombrado así. Con el argumento before le estoy especificando que me escriba esta nueva columna antes de la variable de la columna de nombre de foliación. Es decir, esperaría que me pusiera esta nueva columna aquí. ¿Qué datos va a coger como datos esta nueva columna que yo estoy especificando? El cociente entre las variables height y dbh, es decir, una especie de ratio entre la altura del pino
y el área del tronco. Y finalmente, este argumento .keep le estoy diciendo que sea unused. .keep puede tener varios argumentos, como tenéis aquí en la ayuda, que son all, si en el resultado que yo vaya a obtener por mi consola o en mi objeto nuevo me va a dejar todas las variables del dataset que yo estoy utilizando. Used solamente me va a retener todas las columnas que estoy utilizando en esta transformación que estoy haciendo a través de mutate, es decir, la nueva columna, y height y dbh, y me descartaría las demás. A mí eso a lo mejor no me interesa. Si le digo unused, retendría únicamente todas aquellas que no han sido tocadas, es decir, me va a mantener la nueva que estoy creando y todas las demás menos height y dbh, las podría descartar. Como ya a mí esas no me interesa y simplemente quiero utilizar un índice, este cociente de la relación entre la altura y el área del tronco, pues le voy a decir que unused, a ver si me las quita. Y efectivamente, me ha hecho una columna nueva en la posición 2 antes de defoliación y además me ha quitado height y dbh porque le he especificado unused. La penúltima función que vamos a utilizar es relocate. Relocate entonces nos permite especificar en qué orden queremos las variables. Yo aquí le estoy diciendo que la columna de foliación y la columna density, es decir, esas dos, podría ir especificándole separadas por comas más nombres de otras variables, me las ponga después de la columna phi, es decir, que es la última, con lo cual las quiero pasar al final. Insisto en que si yo le dijera aquí más nombres de columnas separadas por comas antes del argumento .after, me cogería esas columnas y me las pondría también. Es la utilidad que tiene, que tú puedes ir especificando a medida que se te va ocurriendo lo que quieres pasar al final, y de verdad que es un código bastante más eficiente. Si yo lo hago, pues sí, defoliación y density, que las tenía aquí, las tengo al final detrás de phi. Finalmente, la función arrange lo que nos permite es ordenar las filas en función de un determinado valor, en orden ascendente, en orden descendente. Yo le voy a pedir que me las ordene en función de los datos de la columna orientación. Como no le estoy especificando ningún tipo de argumento más que podría, por defecto me las va a clasificar y a ordenar de manera ascendente. Bien, yo ya lo tengo aquí todo seleccionado y por pantalla, porque no estoy sobreescribiendo o creando ningún otro tipo de objeto, me va a aparecer todo esto ordenado ahora a partir de orientación. Con lo que está más orientado hacia el sur, es decir, con un valor mucho más negativo, casi 1, ordenado de tal manera que progresivamente vamos a tener los datos orientados hacia acá, hacia el norte.